por el crimen de Katia, ya lanza un pésimo mensaje, ¿verdad? Es decir, que se puede seguir cometiendo actos de violencia de este tipo porque hay grandes márgenes en que la institucionalidad no dé una respuesta efectiva. Creo que la sociedad salvadoreña en este momento tiene una mayor claridad de cómo funciona el sistema y de qué respuesta le da a los derechos de la niñez y de las mujeres. En El Salvador, hay cicatrices que el tiempo no cierra. Son heridas abiertas, profundas, que cruzan generaciones enteras. Heridas que no solo están en los cuerpos de las víctimas, sino en el alma de un país. Heridas que gritan por justicia, aunque la justicia decida callarse. Y entre esas heridas, hay nombres que se vuelven símbolos. Nombres que cargan no solo la memoria de una tragedia, sino el recordatorio constante de lo que pasa cuando el Estado falla, cuando las instituciones traicionan su misión más básica: proteger la vida. Uno de esos nombres es Katia Natalia Miranda Jiménez. Katia era una niña de 9 años. Estudiaba tercero de primaria, tenía sueños, tenía futuro. Era hija, era hermana, era nieta. Como cualquier cipota, merecía crecer, jugar, estudiar, vivir. Pero en abril de 1999, su vida fue arrancada de forma brutal. Durante un fin de semana en la playa Los Blancos, en el litoral de El Salvador, Katia fue violada, torturada y asesinada. Esa madrugada, mientras dormía en una carpa junto a su papá, desapareció sin dejar rastro. Horas después, encontraron su cuerpo, la cara enterrada en la arena, los pulmones secos, sin agua. Había señales claras de violencia sexual. La autopsia reveló lo que nadie quería aceptar. Katia no se ahogó. La mataron. Lo que vino después fue aún más cruel. La negligencia, el encubrimiento, la corrupción. La escena del crimen fue manipulada. Las pruebas desaparecieron. La verdad fue enterrada con ella. La justicia no solo falló, se negó a actuar. Fiscales que no investigaron, policías que encubrieron, jueces que absolvieron. Un sistema entero que se volvió contra una niña y protegió a los que debían ser castigados. 25 años después, nadie ha pagado. Ni un culpable, ni una condena, ni una respuesta. La impunidad ganó. El Estado salvadoreño falló. Pero no todos se callaron. Hilda María Jiménez, la mamá de Katia, y Gina Marcela Miranda, su hermana, se negaron a aceptar el silencio. Denunciaron, resistieron, expusieron lo que tantos quisieron ocultar, y aunque enfrentaron amenazas, aunque tuvieron que exiliarse, siguieron luchando. Junto al IDUCA, llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta no es solo la historia de un crimen, es la historia de un país que le falló a sus cipotas. Es el retrato de una impunidad que se arrastró por décadas, protegida por estructuras corruptas. Pero también es el testimonio de una lucha que no termina, de un dolor que se volvió resistencia, de un nombre que no será olvidado. Katia Natalia Miranda Jiménez, 9 años, violada, asesinada, silenciada, pero nunca borrada. El sábado 3 de abril de 1999, la familia paterna de Katia Natalia Miranda Jiménez viajó a la playa Los Blancos, en San Luis Herradura, departamento de La Paz. Era un lugar frecuentado por militares, policías, gente con pisto y poder, pero también por familias comunes. Ese día, Katia y su hermana Gina fueron entregadas a su papá, Edwin Miranda. La mamá, Hilda María, se quedó en San Salvador, después de que su exmarido insistiera en pasar el fin de semana con las cipotas. Por la noche, Katia se acostó con su hermana y su papá en una carpa de campaña, dentro de la propiedad de veraneo de la familia Miranda. Ahí cerquita dormía su abuelo, Carlos Miranda, un hombre con conexiones políticas, y su tío Godofredo Miranda, un oficial pesado de la policía, entonces subjefe de la División de Investigación Criminal. Alrededor también estaban tíos, empleados de la familia y otros parientes, todos a menos de 20 metros. Aún así, en el silencio de la madrugada, Katia desapareció.
La mañana del 4 de abril, encontraron su cuerpo en la arena, con la cara para abajo. La primera explicación que dio la familia, y que las autoridades aceptaron sin chistar, fue sencilla y directa, y totalmente falsa. Katia se había ahogado. La fiscal Carla Estela Barquero Morán llegó al lugar. Cuando estuvo ahí, se encontró con un ambiente extrañamente calmado. Compañeros de ella cuentan que en ese momento, todos creían que era un accidente trágico. La cipota, según los familiares, se habría ido sola al mar. A pesar de que era tímida, le tenía miedo a la oscuridad, y siempre había adultos y seguridad alrededor. Solo cuando el forense se acercó al cuerpo, la verdad empezó a salir. Observó las señales de violencia. Le mostró a la fiscal las marcas en los genitales de la niña, la sangre, los moretones, los rasguños. Y entonces dijo claro: a esta cipota la violaron y la mataron. La autopsia oficial lo confirmó. Los pulmones de Katia estaban secos. No había agua, como pasaría en un ahogamiento. Lo que había era arena, en las vías respiratorias, en la tráquea, en la boca. Katia fue asesinada por asfixia, con la cara enterrada en la arena. Antes de morir, fue violada. Su cuerpo tenía lesiones claras de agresión sexual, moretones y heridas evidentes. No había dudas. Fue un feminicidio brutal contra una cipota. Aún así, las autoridades en el lugar, policías, fiscales y hasta miembros de la familia, dejaron que el cuerpo fuera movido sin una investigación adecuada. La ropa que Katia traía fue entregada a la familia. 28 días después, esas prendas aparecieron en el laboratorio forense, lavadas, sin ningún rastro útil para la investigación. Esa mañana, la chance de hacer justicia murió con ella. Desde los primeros momentos tras encontrar el cuerpo de Katia Natalia Miranda Jiménez, lo que hubo no fue un esfuerzo por proteger la verdad, sino una cadena de errores, omisiones y permisos que marcaron el destino del caso. La fiscal Carla Estela Barquero Morán, al llegar a la escena del crimen la mañana del 4 de abril de 1999, pensó que se trataba de un ahogamiento. Esa versión, sostenida por la familia paterna desde el principio, no fue cuestionada de una. Aunque había señales claras de violencia en el cuerpo de la cipota, la fiscal permitió que el cadáver fuera retirado sin seguir los protocolos básicos para un caso de homicidio. El papá de Katia, Edwin Miranda, y el abuelo, Carlos Miranda, llevaron el cuerpo por su cuenta a Zacatecoluca, en un carro particular, sin supervisión forense ni legal. El crimen apenas había pasado, y la escena ya estaba arruinada. Nada se preservó. La policía no acordonó el área. No pusieron cinta de seguridad. No marcaron huellas ni rastros. Curiosos andaban por ahí. Familiares caminaban en el lugar. Empleados de la casa, socorristas y agentes de la PNC estuvieron en la escena antes que llegara la fiscal. Todo sin control. La ropa que Katia traía esa noche, clave para encontrar ADN o rastros del agresor, fue recogida por la propia familia y lavada antes de entregarla al laboratorio científico de la policía. La presentaron 28 días después, inservible para cualquier análisis. El laboratorio forense de la PNC llegó al rancho de la familia un mes después del crimen. Cuando los técnicos entraron, ya no había rastros, ni escena intacta, ni pruebas que aguantaran el tiempo o la contaminación. Las autoridades sabían, pero no hicieron nada. ¿El resultado? Ni una prueba válida, ni una detención, ni un culpable. La Fiscalía de la República llegó a acusar a Carlos Miranda por homicidio y violación, a Edwin Miranda por abandono y a 2 empleados de la casa por encubrimiento. Pero la justicia lo rechazó. Faltaban pruebas. Y las pruebas, desde el inicio, fueron destruidas o arruinadas. Mientras el sistema fallaba, se armó una narrativa distinta. Godofredo Miranda, tío de Katia y uno de los peces gordos de la policía, lideró una investigación paralela. Inventó una teoría de que supuestos pandilleros habrían entrado al rancho, sedado a toda la familia y llevado a la cipota. Esa versión se repitió hasta el cansancio en la prensa. Los familiares la empujaron, pero no había ni una prueba concreta.
Ni un indicio real, ni un registro. La Procuraduría de Derechos Humanos fue clara. Era una historia que no se sostenía. La operación de encubrimiento involucró a miembros de la familia, autoridades policiales, agentes del Ministerio Público y hasta gente de la inteligencia del Estado. En ese momento, la impunidad ya no era una consecuencia, era un plan. Mientras las instituciones de El Salvador se doblegaban ante el poder, el silencio y la corrupción, dos mujeres decidieron enfrentar lo imposible. Hilda María Jiménez, la mamá de Katia, y Gina Marcela Miranda, su hermana, se negaron a aceptar lo que muchos ya daban por hecho: la impunidad. No se callaron, no retrocedieron, no se rindieron. Frente al colapso de la justicia local, encontraron apoyo en el IDUCA, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana. El IDUCA no solo les dio apoyo legal, les dio voz, dignidad, protección y valentía. Junto a Hilda y Gina, denunciaron cada irregularidad, cada omisión de la policía, cada maniobra de la fiscalía, cada silencio cómplice del Poder Judicial. Fue una lucha solitaria, peligrosa. Molestaron a gente con poder, miembros de la élite política, militar y policial. Por su terquedad, enfrentaron represalias, recibieron amenazas, fueron vigiladas, las señalaron en público. Temiendo por sus vidas, pidieron asilo político en los Estados Unidos. Y, aunque estaban lejos del país donde nacieron, siguieron gritando por justicia. Pasaron años sin respuestas, décadas sin un juicio de verdad, pero nunca se dieron por vencidas. Su esfuerzo incansable, documentado con rigor, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí la verdad encontró espacio. La comisión concluyó, con base en pruebas y documentos oficiales, lo que el Estado salvadoreño nunca quiso admitir. Katia Natalia Miranda Jiménez fue víctima de violencia sexual, tortura y homicidio. El Estado no cumplió con su deber, no investigó con seriedad, no protegió los derechos de la víctima, dejó que el crimen se perdiera en el tiempo. La justicia salvadoreña falló, y ese fallo no fue técnico, fue moral, estructural y deliberado. La comisión envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La acusación es clara. El Estado de El Salvador violó el derecho a la vida, a la integridad física, a la niñez, a la igualdad ante la ley y al acceso a la justicia. Es una condena internacional a la impunidad que por tantos años reinó en el país. Durante décadas, las estructuras del poder, protegidas por partidos como el FMLN, sostuvieron este sistema de negligencia y compadrazgo. Un sistema que no solo le falló a Katia, sino a miles de mujeres y cipotas víctimas de violencia en El Salvador. Las instituciones estaban capturadas. La impunidad era la regla, pero el país cambió. Con la llegada del presidente Nayib Bukele al gobierno, comenzó una nueva etapa. Bukele enfrentó, con firmeza, las estructuras corruptas, desafió los pactos de silencio y combatió a los grupos que por años tuvieron la justicia de rehén. Hoy, El Salvador vive otro momento. La justicia, antes negada, se exige. La impunidad, antes protegida, se expone. Y que nunca más el silencio proteja a los culpados.